repetirla. Nunca más volvimos a saber nada de él. Yo me refería permanentemente a los 3 huevitos. Esos 3 huevitos expresaban los 3 ejes de la visión de largo plazo que creo útiles para Colombia. El eje de la seguridad con valores democráticos, el eje de la inversión con responsabilidad social y el de la política social. Yo le di el número de la cédula de mi hijo y ella lo digitó, y cuando se abrió el sistema no podía creer lo que yo vi. Era el rostro de mi hijo. No, el rostro no, lo que quedó de su rostro. Porque de los impactos de bala que él recibió, le destrozaron su cara, donde le sacaron la mandíbula. Quedó totalmente desfigurada su cara. Entonces yo le dije a ella que sí era mi hijo. Ella me dijo, ¿usted está completamente segura que es su hijo? Le dije sí, mi hijo es un ser inconfundible. Es él. Hay casos tan terribles como, por ejemplo, en el caso de la Fuerza de Tarea Conjunta en Sucre, donde el coronel Borja, que fue comandante de esta unidad militar, que tenía a cargo varios batallones y que dependía allí de la división del ejército en Sucre, él llega a la fiscalía y llega con un informe de 57 operaciones militares. Y de las 57 chulea 7 y dice, estas 7 fueron reales, estas 50 fueron falsos positivos. Y de cada una de esas operaciones habían 2 muertos, 3 muertos, 5 muertos, 6 muertos. Frente a la evidencia de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los militares el 4 de noviembre de 2008, ante lo que era un escándalo de proporciones internacionales y tras conocerse un documento diplomático de los Estados Unidos, Álvaro Uribe se vio en la obligación de expulsar a 27 militares de sus cargos, entre ellos el propio comandante del ejército, el general Mario Montoya, hoy actual embajador de Colombia en República Dominicana. El 29 de octubre de 2008, el presidente Álvaro Uribe, en una locución televisada, retiró a 27 oficiales y suboficiales del ejército por los falsos positivos de Soacha. 2 años y medio después, los 3 generales y los 11 coroneles retirados conocieron que no hay ninguna investigación contra ellos. Nosotros siempre hemos sostenido que, de acuerdo al volumen de casos que se conocen, que están documentados, que son más de 3.000 casos, si solo se investigara el 20% de los casos, podrían haber condenas sobre más de 10.000 militares. Ellos son humanos y pueden también flaquear, pero nosotros también pensamos que tenemos derecho a que nos den siquiera una explicación el por qué hacen las cosas. Porque nosotros tenemos una vista de todo lo que pasa, pero ellos ¿cuáles tienen? Que nunca dicen nada ni nunca se escucha nada sobre eso. Que matan a alguien y nunca fue que lo mataron por error, sino porque eran guerrilleros. Nunca dicen, qué pena,
esto pasó, vamos a remediarlo de alguna manera. No, son guerrilleros, siempre viene la palabra guerrilla encima de eso. Entonces, yo espero de la justicia que al menos a las familias nos reconozcan eso, de que nos dejen a los muertos al menos limpios de que no eran guerrilleros, de que digan, sí fue un error de este grupo que nosotros aquí tenemos y mandamos, y no que digan, es que fueron guerrilleros. Eso me gustaría a mí, que quedara el nombre de él en limpio, de que no fue un guerrillero. Ellos ganan fama, les dan ascensos, vacaciones, plata, bueno, ya sabemos, mientras que nosotros lloramos nuestros hijos. La política de seguridad democrática produjo un cambio en la percepción de los colombianos, gracias a triunfos contra la guerrilla de las FARC. Las condiciones de seguridad mejoraron para empresarios y un sector de la población. Su complemento era la confianza inversionista. Pues ¿en qué consistió la confianza inversionista? Consistió en abrir las puertas del país para la inversión extranjera, y efectivamente Colombia en este momento tiene una gran cantidad de inversionistas extranjeros. Se logró invitando a esos inversionistas a beneficiarse de reducción de impuestos al invertir en Colombia. Mientras que una persona común y corriente en Colombia paga alrededor de 30-35% de impuestos sobre la renta, a estas empresas inversionistas se les ofreció rebajar sus impuestos al 9%. Dentro de ese conjunto de inversionistas, pues vienen de todo tipo, muchos de ellos son empresas mineras. Y entonces se atrajo a las grandes firmas de minería del mundo a invertir en el país, y en este momento hay miles de licencias otorgadas a compañías mineras para que exploten el país. Y eso se presenta como un gran elemento de desarrollo de Colombia, y realmente regresar al pasado, es convertir a Colombia en el Potosí, la Bolivia del siglo XVI, que no dejó riqueza propiamente a este país, a Bolivia, sino que por el contrario, y permitió que en la época de la colonia se trajeran grandes cantidades de riqueza, de platino y de oro. Entre el 2002 y 2009, la inversión en los sectores extractivos aumentó en más de un 500%. La meta de Uribe era ampliar en un 50% el área minera contratada, meta que para finales del 2009 había superado el 290%, casi 6 veces lo previsto. A septiembre de 2010 se registran 8.828 títulos mineros, es decir, más de un 7,5% del territorio nacional se entregó para exploración de proyectos mineros, cifra que representa 8,53 millones de hectáreas. A ese mismo año, 2010, el gobierno de Uribe tenía 11.000 solicitudes mineras. Según investigación de La Silla Vacía, Ingiominas entregó durante el gobierno de Álvaro Uribe un total de 38 títulos mineros en 36.400 hectáreas, equivalente al 0,3% del total de las áreas de parques nacionales. Actualmente, hay 360 solicitudes de títulos sobre 193.274 hectáreas, según las cifras oficiales del Ministerio de Ambiente. En reservas forestales protectoras, que son las que garantizan el agua que consumen los colombianos, Ingiomenas concedió 71 títulos mineros sobre 14.708 hectáreas. En los páramos, otorgó 416 títulos en 106.118 hectáreas, equivalentes al 5,5% de los páramos. Y en áreas Ramsar, reconocidas internacionalmente para proteger a los humedales, otorgó 44 títulos sobre 9.013 hectáreas, equivalente al 1,2% del área total de áreas Ramsar. El tema minero está íntimamente ligado hoy a lo que es el saqueo de los recursos, a las normas que se han venido expidiendo para militarizar las regiones, para impedir que la gente proteste, para acabar e ilegalizar a los pequeños mineros, pero además de eso, de la mano no de las BACRIN no son nada distinto que los paramilitares. Es una nueva forma de decírsele, pero son precisamente ahora en el escenario
nacional vuelven y aparecen en las regiones donde están las explotaciones mineras y donde las multinacionales pagan al ejército, pagan al gobierno y pagan a la ilegalidad para que desaparezcan, asesinen, masacren y puedan salir tranquilamente con los recursos del país. Se estima que hay más de 6,5 millones de hectáreas usurpadas en el país, o sea, tierras de las cuales han sido despojados campesinos, propietarios o algunos no propietarios, poseedores o tenedores. Y muchas de esas tierras han pasado a manos de paramilitares o de personas beneficiadas por los grupos paramilitares. Yo le pregunto a los bananeros si pueden dormir tranquilos, al general Ritualejo del Río, a todos los hombres y mujeres que con su silencio en este país legitimaron el exterminio y la muerte. Hay una economía de guerra, hay una geografía de la guerra. Los gobernantes tienen responsabilidad. Bueno, por ahora hay, por ejemplo, hay un juicio ya contra Uribe en España, que esperemos que este año haya una orden de captura contra él por la guerra sucia que hizo en España. Es posible que se inicie un juicio en Estados Unidos, porque también la guerra sucia del DAS se llevó a Estados Unidos y hay elementos, he hablado con personas que están preparando eso y hay elementos de juicio para iniciar un proceso contra él. Y todos los crímenes por los que él tiene que ser juzgado en la Corte Penal Internacional todavía están siendo tramitados dentro de la justicia interna, dentro de la corrupta justicia interna, que para el caso de Uribe es la Comisión de Acusaciones, que es una especie de alcantarilla del Congreso donde nunca en la vida han acusado a nadie.